no deja de ser contradictorio lo que estamos haciendo en el día de hoy. Aquí se trata de cómo disminuir el consumo de gas y ahora me toca ir a quienes quieren es que aumente el consumo del gas. Así me pusieron la agenda. Pero no tener una chiflatina en ninguno de los lugares, pero voy a hablar con toda la sinceridad que el presidente de la República debe tener en un tema que es el principal debate del mundo. No se puede decir que no. A mí me correspondió en el año 2011, yo creo que tardíamente, ser el primer político en Colombia en colocar este tema en la discusión de la agenda política, la crisis climática y la transición energética. No sabía, porque es en el tiempo que uno va adquiriendo en los debates mismos más experiencia, más conocimientos, y en aquel entonces, que era la campaña por la alcaldía de Bogotá, año 2011, pues apenas sí balbuceábamos algunos temas. También es una paradoja, porque hoy Bogotá es la zona que está recibiendo el mayor impacto de crisis climática en este momento. Y sirve para mirar el tema con algo de detenimiento. En aquel entonces propusimos un plan de ordenamiento territorial, cómo ordenar el territorio. Dijimos que alrededor del agua, yo creo que eso sigue siendo fundamental hoy, cada vez más. Y ese POT fue, como sucede con muchas cosas de quienes pensamos de manera diferente a la tradición del país, la tradición política de Colombia, y ahí sí que estábamos pensando bien diferente. Creían que estábamos locos, que un marciano, que no sé qué. Una magistrada amiga de Ordóñez nos acabó con el plan de ordenamiento territorial de un plumazo. Previamente un concejal, que hoy es senador, el señor Miguel Uribe Turbay, acabó con la discusión. 3 horas duró la discusión en el Consejo de Bogotá sobre cómo adaptar la ciudad de Bogotá, ni más ni menos 8 millones de personas, a la crisis climática. Hoy me pongo a pensar a veces con el espejo retrovisor, oiga, ¿cómo se les ocurrieron discutir en 3 horas un problema de esta naturaleza y cerrarlo? El concejal Miguel Uribe Turbay dijo que era mentiras que existiera la crisis climática. A mí me gustaría tenerlo aquí de frente para que nos dijera lo mismo. Irresponsable, o más bien ignorante, porque es que ni siquiera se había leído qué significaba la crisis climática y por qué los científicos hablaban de ese tema y por qué era el principal problema del mundo. Se puso a repetir la ponencia que le escribió Camacol para hundir el plan de ordenamiento territorial. Y este tema tiene que ver con lo que vamos a decir aquí, porque de eso de ordenar una ciudad tan grande como Bogotá, que ahora le corresponde a cualquier territorio de Colombia, incluido en el que estamos, Cartagena, le corresponde lo más rápidamente posible ordenar el territorio alrededor del agua. Hoy tenemos una ciudad, quizás la más grande del mundo, a punto de quedar sin agua. Ha existido una experiencia en Ciudad de Cabo que me gustaría que ustedes recogieran, que hicieron allá, y una aquí en América del Sur con Montevideo reciente, no más pequeña que Bogotá. Pero hay que aprender a afrontar este tipo de emergencias porque van a crecer y crecer de una manera dramática en todo el mundo y en nuestro país. ¿Qué hacer con Bogotá sin agua? Bogotá se jactaba de su abundancia de agua, de su calidad de al agua potable. Y hoy el embalse de Chingaza no tiene agua. Pero oiga bien,
no se debe a hoy. Venía la empresa de acueducto de Bogotá registrando que el agua de Chingaza caía y caía en sus promedios históricos desde hace 3 años. Esto no ocurrió ahora. Desde hace 3 años, Dagoberto, y no sé si la Superintendencia de Servicios Públicos tenía esa información, quiero saber eso. Todos los indicadores históricos de Chingaza se venían desplomando de mes a mes. Hace 3 años cayó, hace 2 años más, y ahora mucho más agudizado por la crisis climática. Agudizado por un niño. Pero esa caída estructural del embalse, que es el 70% del agua de los bogotanos, durante 3 años, genera diversas preguntas de todo tipo. Uno, ¿qué es lo que hace que en Chingaza haya agua? Si va uno a la ciencia, en Chingaza hay agua porque hay un páramo y hay una selva. Los ríos voladores de millones y millones de árboles que exhalan en sus cúpulas vapor de agua y los mueve el viento hacia el páramo, es lo que produce el agua de Bogotá. El aumento de la temperatura, el hecho depredador de ir corriendo la selva amazónica cada vez más hacia el oriente y más lejos de la cordillera oriental, pensando que eso es desarrollo, mal pensando el desarrollo, el mal desarrollo. El estudio sobre las plantaciones en el páramo, los pequeños frailejones, alrededor de cómo actúa el incremento de la temperatura sobre ellos, está agotando, está disminuyendo la capacidad de producción del agua allá arriba. En Chingaza, agua que toman 9 millones de personas en la ciudad de Bogotá y en la sabana. Eso por una parte. Por otra parte, el proyecto político que habla de urbanizar la sabana de Bogotá como si fuera el estado de la Florida, sin pensar en el agua, que dado que ya el afluente del agua, río Bogotá y su olla hidrográfica no era suficiente para la urbanización, que es un gran negocio, uno de los más grandes negocios de Colombia, ya en la ciudad de Bogotá, y la idea loca de traer agua de la Orinoquía, que es el embalse de Chingaza, porque Chingaza no tiene agua de la olla hidrográfica del río Bogotá, sino de la cuenca de la Orinoquía que se trasvasa y que hoy se está secando precisamente. No nos está hablando de que hay un desarrollo insostenible de la sabana de Bogotá y que todo ese proyecto político que ha sido dominante en este siglo está mandado a recoger. Este es el debate de la crisis climática, pero en el corazón de Colombia, en su lugar de mayor riqueza, en donde más habitantes habitan. Yo pensé que iba a ser la crisis en La Guajira, lo dije públicamente el año pasado. Le anuncié a todos los alcaldes, los que estaban en ese momento y los que llegaban, que su principal actividad iba a consistir en cuidar el agua. Lo dijimos públicamente, se burló Caracol cuando dije que había que guardar el agua lluvia. Uy, que ese alcalde, ese presidente que está pensando. Claro que había que cuidar el agua lluvia y guardarla. Pero no pensé que la crisis iba a ser en Bogotá. La crisis hoy no es en La Guajira, la crisis hoy es en Bogotá. Nos servirá para reflexionar, pero se sufrirá porque no se podrán bañar sino en pareja, en tríos, dice alguien por ahí, no sé, no me meto en esos asuntos, o no bañarse como los europeos, con el debido respeto. ¿O qué? Yo estoy proponiendo que los fines de semana se subsidie la salida de los bogotanos y bogotanas afuera de la olla hidrográfica, y podríamos
ver. El gran problema del cálculo es que el calor puede evaporar más rápidamente el agua de Chingaza de lo que prevemos matemáticamente. Pero este gran problema nos trae obviamente al debate. Aquí también podríamos hacerlo. Cartagena. Me leí el plan de adaptación de Cartagena hace unos años que me trajeron a un debate parecido. Claro, aquí no solamente es el páramo, aquí no es el páramo, aquí no es la selva amazónica, aquí es el mar, su impacto en las ciénagas. Sube el mar, entrará a esta factoría. ¿Lo han analizado? El plan sí decía que sí. Sube 2 metros el agua del mar. ¿Qué pasa aquí? Sube 3 metros el agua del mar. ¿Qué pasa aquí? En el tiempo y dependiendo del crecimiento de la temperatura promedio del planeta, que es el doble en los polos, se derrite tanta agua que se eleva todo el nivel del mar en el mundo. ¿Qué le pasaría a Cartagena? ¿Qué le pasaría a esta refinería? O todo el aparato industrial que hay aquí. El plan de adaptación trae una fórmula fácil. Hay que hacer un muro entre este mundo y el mar. Un muro que defienda, dice así el plan de Cartagena, la zona industrial y el centro histórico. Sí. Y las corrientes del mar no irán entonces hacia otro lado, en donde están los barrios populares de Cartagena, donde decenas de miles de familias viven. El plan de adaptación decía, vamos a hacer una reubicación piloto, el barrio Boston. ¿Y el resto? ¿Cómo vamos a adaptarnos aquí a la crisis climática? Eso ya deberíamos tenerlo claro. Porque puede quedar bajo las aguas esta factoría, doctora. Y en el corto plazo, no en el mediano plazo. Pero podemos ir a otro tipo de debates. Bueno, ¿y qué causa eso? Ese es el problema. ¿Qué causa estos temas que cada vez serán más graves y que es en todo el planeta? Y que no vamos a ver nosotros por televisión, sino que vamos a ser afectados, y peor aún, los más afectados de la humanidad en primer lugar en el tiempo somos los que habitamos la zona tórrida. No son los del norte, incluida la China, porque sus hielos se deshielan y lo que van a tener es más agua y más tierra fértil. Somos nosotros que nos vamos a quedar sin agua. Y el flujo poblacional hacia el norte buscando el agua, como la humanidad ha hecho desde el principio, cada vez va a ser mayor, al punto que un estudio, puede ser cuestionado, de una universidad, dice que Colombia sería inhabitable en el año 2070. No estaremos nosotros aquí, pero sí nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué les espera? Las ametralladoras en el río Bravo, los campos de concentración, la muerte del proyecto democrático, un mundo bárbaro del cual ya vemos en los bombardeos a Gaza o los asaltos a embajadas, las consecuencias futuras que serán peores. Pues obviamente un mundo así, que es el anticipo de la extinción de la humanidad, que es una crisis civilizatoria, como bien decía el Papa Francisco, civilizatoria, no coyuntural, amerita que debatamos y sobre todo que actuemos. ¿De qué nos sirven las autopistas 4G si Colombia tiene que irse de Colombia? Y todo el plan de inversiones de Colombia en los próximos 30 años, 100% son autopistas 4G. No hay nada para el agua, no hay nada para la salud. Los congresistas cierran el debate cuando se propone un modelo preventivo de salud. Pues es que la crisis climática va a traer cada vez más y más bacterias y virus pandémicos. El dengue ya está en las puertas.
85,000 personas enfermas de dengue en Colombia. Dengue en Bogotá, pues porque ha subido la temperatura y los animales van subiendo en todo el ciclo vital y cambian de tal manera la cadena de la vida que la ciencia dice se puede extinguir en un siglo. No estamos hablando de 1000 años, un siglo. ¿Qué causa eso? Pues en donde estamos. Y ese es el problema de la Junta Directiva de Ecopetrol, ese es el problema del presidente de Ecopetrol, ese es el problema de trabajadoras y trabajadores con los cuales hay que discutir, de todo su staff directivo. ¿Qué hacemos si lo que causa la crisis climática es la utilización cada vez más creciente del petróleo, del carbón y del gas en los países del norte a donde exportamos? Exportamos petróleo e importamos gasolina, una de las grandes tonterías económicas de quienes han dirigido a Colombia. Pero hoy, ¿qué hacemos? Lo que el mundo construye en términos de conceptos a través de su debate es transición energética. Eso solo va hacia uno de los 3 pilares de otro concepto que cada vez hay que utilizar más: la descarbonización. La descarbonización implica matrices de energía limpia, sin petróleo, sin carbón y sin gas. Movilidad sin petróleo, sin carbón y sin gas. Y tecnología en la producción agraria, industrial, etcétera, sin petróleo, sin carbón y sin gas. Economía descarbonizada son las 3. Las tecnologías en el mundo del norte irán cambiando y si nosotros no nos movemos ahí, será como si usáramos azadones para cultivar, mientras allá al norte usan tractores con GPS. Nos quedamos. Ahora bien, sería una discusión de economistas o sociólogos o algo así. El cambio de una tecnología tan radical hacia la descarbonización no implica el cambio de las relaciones sociales de producción. Es decir, no implica superar el capitalismo. La misma discusión de hace siglo y medio. Pero como esa no la puedo resolver en mi gobierno, sino en estos pocos meses que nos quedan, entonces la discusión es ¿qué hacemos ahora? Y lo que hay que hacer es acelerar el paso. En todo el mundo, acelerar el paso. Por eso, mirando estadísticas, ¿sí? Aquí hay 22 megas. Un aplauso a las trabajadoras, que fueron la mayoría que hicieron pues esto que estamos inaugurando hoy, que va en el camino de ¿qué? De que antes esa energía que se necesitaba pues expedía CO2, aquí hicieron los números, se ahorran 20,000 toneladas de CO2 y ahora pues no va a emitirse eso, pero es que hay que llegar a emisión 0 en el mundo y ya. Y ahí la tensión política y social que el mundo está experimentando y nosotros también es más rápido, tiene que tener mayor dimensión, mucho más ambicioso. Ecopetrol se quedó haciendo experimentos en hidrógeno azul y gris. Aplaudo a los investigadores, pero no es sino un intento de mantener el petróleo y el carbón en el mercado. El mundo no habla de hidrógeno azul ni gris. Ahí se equivocó Bayón. El mundo habla de hidrógeno verde. Eso es diferente. El hidrógeno verde no tiene ni petróleo, ni carbón, ni gas. Tiene agua y electricidad con energía limpia. ¿Tenemos las posibilidades? Claro, claro que sí. Y ahí solo nos movemos en uno de los 3 pilares de la descarbonización, que es la matriz de energía limpia.
No nos hemos movido ni un centímetro en realidad en el segundo pilar, que es la movilidad cero emisiones. Cada vez que nos subimos a un bus, a un carro, un avión, un barco, hace tiempos destruimos lo que podía ser hoy el principal factor de descarbonización de la movilidad, que es el ferrocarril, el tren. Usamos buses, motos. Y menos aún estamos en el tercer pilar de la descarbonización, que es sacar el petróleo de la producción. El mundo va para allá. Nuestras exportaciones de petróleo se desplomaron 10%. Es la estadística que vi. Eso no es por culpa de Petro. Eso no es porque no tengamos petróleo. Eso no es porque haya una política pública que dice no exportar petróleo, como a veces algunas directas periodistas me asignan. No, porque no lo están comprando. Primero, no están comprando el carbón. Segundo, el petróleo pesado. Y tercero, el gas, que hoy por la guerra de Ucrania y Rusia tiene alguna prevalencia. Esa es la realidad del mundo. Si Colombia depende del carbón, del petróleo, sobre todo del carbón, pues es lo primero que sale del mercado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues apurar el paso. Apurar el paso. No pueden ser 22 megavatios. Ustedes ya producen 208 megavatios. Esta es la terminología de los ingenieros eléctricos. Aplauso. Piensan para el 2025 producir 900 megavatios, no llega a 1 giga. Colombia tiene 20 gigas de energía eléctrica hoy. Muy poco, compañero García. Esto tiene que acelerarse. ¿Por qué es poco? Porque el Congreso de la República, del que usted hizo parte, yo digo torpemente, hundió el artículo que le permitía a Ecopetrol generar energía eléctrica. Hay que restablecerlo, eso es una prioridad. Ecopetrol tiene que generar energía eléctrica limpia, porque tiene que transitar de su actividad tradicional de manera rápida, no lenta, hacia la actividad nueva del siglo XXI, que es la que permite vivir en este planeta. La energía limpia. Entonces, para ello tiene que generar energía. ¿Dónde está el plan de ISA, que ahora hace parte de Ecopetrol? Yo le aplaudí esa decisión a Duque en su momento, que era de Carrasquilla. Ellos pensaron otra cosa, pero al final es que Ecopetrol quedó dueña de la principal transmisora de energía eléctrica de Colombia y poderosa en América Latina. ¿Cómo se descarboniza la economía de Estados Unidos, que es la que necesitamos que se descarbonice para que no se suba el mar aquí o tengan agua los embalses de Bogotá y del país? ¿Cómo? Ellos piensan que ellos solitos pueden. Algunos dicen la energía nuclear, pero no contamina la atmósfera, pero tiene otras circunstancias de peligrosidad. O los dos rincones del planeta Tierra que más posibilidad tienen de energía limpia, de generarla, que es África y América del Sur, lo hacen. África y América del Sur, con lo cual hay que hacer una alianza. Tenemos un nuevo papel geopolítico en el mundo. Es aquí donde se puede sacar la energía limpia que necesitan allá para descarbonizar en el norte. ¿Cómo la llevamos? ¿En barco? ¿En cables eléctricos? ¿Submarinos? Porque por el tapón del Darién, ¿dónde está el proyecto de interconexión eléctrica de América del Sur y América Central que la tenía ISA? Es decir, nosotros tenemos, miren esa responsabilidad, la opción de colocar la infraestructura que podría llevar por cable la energía limpia de América del Sur toda, incluida la colombiana, a Estados Unidos, que es imprescindible para que no perezcamos en el planeta. Pero tiene que pasar por Panamá y el proyecto está guardado en un escritorio.
y su responsable se llama ISA, y los dueños de ISA son ustedes. Eso es una prioridad humana, ni siquiera económica. Una prioridad humana que tenemos que poner sobre la mesa. Fue el primer discurso que dimos ante los norteamericanos. Es prioridad del programa de gobierno. Si son uribistas o no uribistas me importa un comino. Lo que me importa es que se haga la conexión eléctrica, porque Colombia se podría volver un exportador genuino de energías limpias. ¿Por qué no está en las prioridades de la inversión? La Junta Directiva de Ecopetrol tiene que moverse, porque ni más ni menos tienen una responsabilidad con la humanidad. Podríamos hablar de muchos otros temas por el estilo. El hidrógeno verde. Ahora que hoy tengo que ir a hablar aquí con los dueños del gas natural. El hidrógeno verde. Hay un estudio presentado. Recientemente usted me lo presentó. Todavía le falta algo. El estudio presentado dice que si queremos producir 200.000 toneladas de hidrógeno verde en La Guajira, por su potencial de energías limpias, prácticamente sería tirar un cablecito hasta donde está la factoría de las grandes granjas solares que ya se están construyendo allí, y de los parques eólicos. Ecopetrol tendría que meterse y levantar las reglas legales que hoy impiden que Ecopetrol se meta allí. Entonces se meten los portugueses, los chinos con el debido respeto, los italianos, los no sé qué, y Ecopetrol no puede. ¿Qué es eso? Para generar la energía limpia que pueda, en una industria relativamente fácil, que es coger el agua del mar y echarle electricidad, en unas cúpulas sale oxígeno que se puede vender, sale hidrógeno verde, que es la energía que hoy dice Alemania será la energía en las próximas décadas, sale agua potable en La Guajira, 1 millón de litros, dijo el señor, diarios, la mitad del agua potable que necesita La Guajira, y sale agua del sal, cuya sal puede fundar la industria química como existía antes en Colombia, en Zipaquirá y en Manaure. Los niños que se mueren de sed en Manaure se mueren de sed porque privatizaron la concesión Salinas, que era la que tenía el aparato de producción de agua potable en Manaure para La Guajira. La sal se volvió artesanal. La sal que comen los colombianos es de una gran empresa en el centro de Bogotá, y nadie pensó en qué iba a pasar con el agua potable, y lo que tenemos son miles de niños que han muerto por escasez del agua potable. Y el hidrógeno verde entonces no es una actividad que pueda desarrollar Ecopetrol. Si estos son los beneficios, allí hay un puerto, allí está el agua con sal, allí está la energía limpia, solo hay que juntar esas tres cosas. Obviamente eso vale. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Cuando yo comencé a hablar del hidrógeno verde, Boric de Chile comenzó a hablar del hidrógeno verde. Él después de mí. Y ellos en el sur de la Patagonia tienen vientos, como los de La Guajira, y mar. Hicieron la juntaza, los vientos le dan energía eólica limpia, el mar le meten la electricidad y ya están exportando hidrógeno verde. ¿Por qué nosotros no? Los datos del estudio dicen que somos de los países que más baratamente, si bajáramos las tarifas de la energía eléctrica, pudiéramos producir hidrógeno verde en el mundo y ser exportadores. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué le pasa a Ecopetrol, que aún está anclada en la economía fósil y no da los pasos rápidos hacia la economía limpia? Claro, nos toca cambiar el chip, conocer cosas que no nos enseñaron en la universidad, trabajadores que saben hacer unas cosas pero ahora tienen que hacer otras. Eso se llama reconversión laboral.
Eso se llama ponerse al orden del día, eso se llama utilizar aún los recursos que se tienen, pero que pueden volverse cero en un tiempo, para financiar la transición y vivir en el siguiente mundo. Ecoenergía, claro que nos da nostalgia a todos el pasado. Los trabajadores que insurreccionándose en Barrancabermeja le dieron luz a esta empresa. Un 9 de abril de 1948. Pero si no nos movemos hacia el futuro, nos quedamos como la ciudad de Detroit, como las minas del carbón en Inglaterra y en Bélgica que alcancé a conocer. Ellos ya están en otro lugar, que si el mundo no avanza, nos acabamos como especie humana. Y Ecopetrol tiene en Colombia, por su fortaleza, por donde está, por lo que hace, la responsabilidad de dar el paso de primeras y de vanguardia. Es en este gobierno que hay que darlo, no en el próximo. En el próximo puede ser muy tarde. Es en este. Y por tanto la Junta Directiva de Ecopetrol y el presidente y los trabajadores y el personal ejecutivo que hoy nos acompañan, ojalá nos puedan también acompañar en esto, que es un paso para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. Ojalá no sean 200.000 toneladas, ojalá sea 1.000.000. Los puertos de Buenaventura y Tumaco en el Pacífico no pueden tener sol ni vientos, pero tienen la energía geotérmica de la cordillera central. La estamos explorando, nos estamos metiendo en ese terreno para que entonces exportemos hidrógeno verde a China. Ecopetrol tiene esas posibilidades. Si Ecopetrol no las coge, lo van a coger otros, privados, multinacionales, etcétera. Es el momento de aprovechar nuestra ventaja. Bueno, yo quería dejarles estas reflexiones que ojalá no se queden en discurso, porque se pasa el tiempo y las palabras, como el vallenato, se las lleva el viento, y perdemos la oportunidad histórica de cabalgar en la vanguardia de la historia y de hacer que esta generación haga que Ecopetrol, como la del 9 de abril del 48, pueda ser una de las principales empresas latinoamericanas en el siglo XXI.